Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por acompañarnos, gracias por estar. Bueno, como siempre y como todos los martes, tenemos extensos temas para tratar, con este formato que le damos al foro, con muchos temas que tienen que ver con el interior, con la pluralidad necesaria en la comunicación social de este tiempo. Le saludamos a Alicia, que va a presentar los temas de esta noche. Buenas noches, Alicia. Buenas noches, Pepe, buenas noches a la audiencia. Y hoy variados temas y un poco también con el tiempo para profundizar algunos. Vamos a estar hablando en el primer bloque de los hechos o siniestros viales y poniendo el foco, la mirada en las víctimas. ¿Cuáles son los reclamos? ¿Cómo se asiste a las víctimas? ¿Cuáles son las demandas que tienen? Y para eso están visitándonos el doctor Rodrigo Bacigalupi, que es un abogado de nuestro foro local, y también María Elena Magri, que es referente de un espacio, de una asociación conocida como Estrellas Amarillas, y también vamos a tener la posibilidad de escuchar a familiares de víctimas, de otras víctimas de siniestros viales. En el caso de Élida Figueroa, que es la viuda del taxista Anderson, que fue muerto en un hecho vial protagonizado por el intendente de Dos Arroyos. Y después el paro docente, porque hoy culminó la segunda jornada del paro convocado por UTEM, MPL y el Frente Gremial Docente. Van a estar con nosotros integrantes de estos gremios que han convocado esta medida de fuerza, también con un corte de ruta. Y sobre el final va a estar con nosotros Gabriel Nielsen, que es concejal de nuestra ciudad por el Movimiento Positivo, para mirar un poco también la actividad del Consejo Deliberante. Muy bien, muchas gracias, Alicia. Quiero agregar también que vamos a tener brevemente esta noche un diálogo que manteníamos en la radio esta mañana con el juez de Puerto Rico, Lunge, sobre un tema terrible que ocurrió el día domingo a la noche. Hasta ahora está imputada, es la única con todas las pruebas, incluso hasta la prueba de parafina, una joven de 31 años que mató de 2 balazos a su madre, un hecho terrible que ocurrió el domingo en Puerto Rico. Esto vamos a estar tratando también sobre el final del programa. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien. Siempre dispuestos a charlar sobre estos temas difíciles, ¿no? A disposición, como siempre. Así Pepe. tiene que ser. Gracias por venir. María Elena, cuéntenos cómo nace Estrellas Amarillas. Bueno, Estrellas Amarillas en Misiones, a partir del 2011. En realidad Estrellas Amarillas nace en el 2008 en la ciudad de Córdoba, y se va extendiendo por todo el país, ¿no? Y surge esto de que familiares, en el caso mío, que soy víctima de estas tragedias, al perder a mi hijo de 17 años, bueno, ante la impotencia y esa cosa de decir, tuviste mala suerte, cosa del destino, no pasa nada cuando alguien pierde la vida en un accidente, dije que no, que yo tenía que hacer algo para que eso cambie, ¿no? Entonces, bueno, me puse a investigar, a tomar contacto con gente de otras ciudades y, bueno, llegué a esta fundación que está en la ciudad de Córdoba y es una campaña nacional que tiene más de 400 grupos en todo el país, en varias provincias, con la idea de llamar a la reflexión en la sociedad, digamos, pintando una estrella en el asfalto, en el lugar donde esa persona perdió la vida, ¿no? Y como decimos nosotros, para nosotros esa persona que se va antes, mi hijo tenía 17 años, es una estrella que está en el cielo, por eso es el icono de la estrella, y el color amarillo, que es el color de la prudencia, ¿no? Entonces nos reunimos con familiares y amigos y fue increíble cómo fue naciendo, porque yo empecé con la estrella de mi hijo y a las 2 semanas yo tenía ya 2 o 3 llamados de madres que también querían que su hijo tenga la estrella para que los demás sepan que también fue víctima de este hecho, ¿no? Y bueno, así fue como fue creciendo, hace 5 años que estamos trabajando en eso, y quizás esa fue la puerta que nos abrió también para acercarnos, de tratar de hacer otras tareas en lo que es también prevención, porque estamos llegando cuando ya esa persona ya no está. Y de a poquito, bueno, con este trabajo como voluntarios, como víctimas de estos hechos, por ahí de dar charlas o de acercarnos y hablar desde qué pasa del otro lado de una familia, ¿no? Cuando alguien decide divertirse. ¿Y qué consiguieron hasta ahora? La verdad es que bueno, hemos crecido, o sea, nuestro objetivo, el objetivo de Estrellas Amarillas es no pintar más estrellas. Nosotros no queremos pintar más estrellas. Por eso digo que han conseguido hasta ahora, principalmente uno espera
de aquellos que tienen que dar respuesta a este tipo de cosas? En realidad, mire, cuando yo recordaba hace poquito que hace 5 años, cuando yo a través de esta fundación que represento decía todas estas muertes por falla humana, que las mismas estadísticas dicen que el 90% es por falla humana, se pueden evitar. Y me miraban raro, ¿no? Como que, ¿qué está diciendo esa señora? Y hace 5 años que venimos repitiendo lo mismo, o sea, estamos convencidos que se pueden evitar si cada uno toma su rol en la vía pública de cumplir con las normas de tránsito, por ejemplo, sin duda, ¿no? Sin duda. Entonces, bueno, de alguna forma siempre ese mensajito estamos dando, y el mensaje es decir que la seguridad vial la hacemos entre todos, que todos tenemos que colaborar y que realmente le puede pasar a cualquiera. Yo también, como digo, yo pensé que no me iba a pasar, mi hijo tenía todas las recomendaciones para no subir a un auto de un amigo que está alcoholizado y me pasó y no está. Entonces, por ahí también decir, me gustaría contar lo que me pasó para que a otros no les pase, ¿no? Entonces, bueno, esto es como que con el tiempo nos escuchan, cuando nos acercamos a dar charlas a los chicos jóvenes, a veces de vialidad nos invitan, cuando hacen concursos para colegios secundarios, de los colegios nos piden que nos acerquemos. ¿Cómo se fueron capacitando? No hay una capacitación, es hablar con el corazón de lo que nos pasó. Contar la experiencia. Sí, exactamente. De eso se trata nuestra campaña, digamos, ¿no? Somos madres, familiares, distinto el vínculo, pero hacemos esto de decir nos pasó, estamos del otro lado y pedimos para que deje de pasar. Sin duda. Y después está el tema de la justicia. ¿Cómo entender los fallos? ¿Qué hacer para que, en primera instancia, para que la gente, el ciudadano, entienda los fallos? Y en segunda instancia, ¿qué se puede agregar para que sea más justo el tema y que no pase como que, bueno, que la justicia es la que actúa mal y que le deja a un asesino del volante libre otra vez? Si es que se puede llamar asesino del volante, todas esas preguntas que quedan. ¿Qué hacer, Rodrigo? En primer lugar, lo que están haciendo las asociaciones, la señora, poner en agenda el tema, porque este es un tema que a la justicia no le interesa. He hablado con muchos abogados penalistas, yo me dediqué en los principios del ejercicio profesional a la defensa de conductores y conocí cómo funcionaba el proceso penal y cómo la justicia no le prestaba atención a los procesos penales por accidentes de tránsito. Y hoy continúa, yo estoy hablando de mi experiencia hace 20 años, cuando empecé a trabajar, y 20 años después sigue igual. Esto significa que la justicia de instrucción penal y a la correccional no le interesan los accidentes de tránsito. Entonces lo primero que hay que hacer es decirle a la justicia que es lo que se está haciendo ahora, a través de estas campañas, a través de la presencia, sobre todo el tema en los medios, decirle a la justicia, los estamos controlando, estamos encima de ustedes, porque si no la justicia cajonea estos expedientes, no les da bolilla y el 95-99% de las causas penales por accidente de tránsito donde existe responsabilidad del conductor quedan resueltas por prescripción. Es decir, se sobresee, quedan liberados los conductores, no porque no hayan cometido un delito, sino porque el juez no se ocupó de hacer su trabajo. El juez y el juzgado, porque muchas veces también hay responsabilidad de los empleados que ponen las causas de accidentes de tránsito debajo de otras que son importantes, pero que lamentablemente hoy creo que la justicia debe darse cuenta de que con más de 150 muertes a esta altura del año, ya el tema de accidentes de tránsito dejó de ser un delito que se arregla en la vía civil, que se arregla con dinero pagado por las aseguradoras, sino que es algo donde la justicia penal debe intervenir para poner límites, ¿no? No para condenar a todos, sino para controlar y que cuando se verifique la infracción al deber de cuidado, una situación de imprudencia, de negligencia del conductor, o en estos casos como que conducen alcoholizados, bueno, que la justicia caiga con todo el rigor de la ley y no es necesario que se modifiquen las leyes. Las leyes son lo suficientemente duras para que, si son aplicadas,
comiencen a dar un mensaje a la sociedad y aquellos que se suben al auto para ser picadas, se suben al auto alcoholizados o manejan de una manera displicente sin cumplir las normas de tránsito. Cuando vos decís que se cumpla con el rigor de la ley, porque uno habla incluso hasta con jueces y dice, creo que es la ley 85 o creo que es el número de la ley o el artículo, y dice, bueno, pero nosotros, todo esto es excarcelable. No es excarcelable si los jueces dicen que no lo es. La ley le da la facultad al juez de, cuando va a aplicar una sanción penal, decir este delito o esta condena es de cumplimiento efectivo, aunque sea de 3 años. Dice que es de cumplimiento efectivo y debe cumplir. Lo que pasa es que si aplican condenas inferiores a 3 años, sí son condenas que se cumplen en suspenso, es decir, que no deben cumplirse. Pero si el juez entiende que la condena debe ser de cumplimiento efectivo, lo hace e inmediatamente la persona va detenida. La cuestión es si la prisión va a solucionar o no el problema. Yo creo que lo importante es, primero, ver de qué manera se comienza a dar un mensaje diferente de la justicia, y segundo, que estas personas no puedan volver a tocar un volante, es decir, no puedan volver a conducir un automotor. La sanción ahí sí creo que no es suficiente la que está prevista, la inhabilitación que está prevista en la ley, que es hasta 10 años, si no me equivoco. Yo creo que es insuficiente en los casos en los que se verifica una conducta totalmente desaprensiva, que causa un resultado fatal importante. En esos casos yo creo que la sanción de inhabilitación debería ser de por vida. Y creo que está también en el ámbito de las normas, de las ordenanzas municipales, a quién le doy registro y a quién no. Es decir, yo creo que pueden llegar a establecerse normas administrativas y no esperar que la Nación modifique el Código Penal, ¿no? Que es el Congreso de la Nación es el único que puede hacerlo, pero sí desde nuestras ordenanzas, nuestra legislación municipal, comenzar a decir a quién le vamos a dar autorización para conducir y a quién no, y que esto sea a nivel provincial, es decir, que sea un acuerdo entre los municipios para controlar. O a nivel nacional, que acá hay una ley nacional. Que han matado no puedan circular en automotor, o que aquellos que hayan causado este tipo de desgracias no puedan volver a hacerlo. Ayer me enteraba, lamentablemente, que este intendente de Arroyo del Medio, cuando ocurrió el accidente, no podía sostenerse, se babeaba y encontraron una caja de vino dentro de la camioneta municipal que todavía no estaba inscripta. Y lo lamentable de todo esto, y esto va un mensaje a las autoridades de la provincia, porque este intendente es renovador y pertenece a las autoridades de la provincia y tiene responsabilidad, lamentablemente parece ser que este intendente o este hombre va a volver a ser intendente, porque depende de la posibilidad que tenga o no el Consejo Deliberante. Con 4 votos recién consiguen, desde la oposición, la mayoría tiene que ser 2/3 para poder inhabilitarlo como intendente. Pero parece ser que consiguen 3 votos nada más. Hay 2 que van a aprobar su regreso a la intendencia municipal. Y me parece que desde las autoridades, así como hacen presión en tantas cosas, desde las autoridades provinciales, me parece que deberían hacer presión fuertemente para que esto no ocurra, porque ahí sí va a ser una vergüenza provincial. Un hombre que, conduciendo borracho con la camioneta del municipio, mató a alguien y en el estado en que se encontraba, más allá de lo que interprete la ley de que si era intención matar o no era intención matar, esto va a ser una vergüenza nacional si este hombre llega a ocupar la intendencia municipal de Arroyo del Medio otra vez. Yo quiero agregar algo. Está en manos de la justicia incluso impedir que lo sea, porque si la justicia, a través de un rápido accionar, y rápido accionar significa rápido, y esto no implica que los abogados defensores no puedan interponer defensas,
significa que la justicia deba resolver esas defensas de manera rápida e inmediata. Si lo hace, incluso porque si estaba conduciendo una camioneta de la municipalidad, estaba de alguna manera realizando o cumpliendo una función, o estaba ostentando el cargo, y puede ser incluso inhabilitado por haber sido homicida, ¿no? Porque es un homicida, por más de que sea por culpa, es un homicida, puede ser inhabilitado también para el ejercicio de cargos públicos, no solamente para la función de conducir, porque si lo estaba haciendo además en un auto de la municipalidad, también va a haber suficientes, o creo yo que habría suficientes elementos como para considerar que no puede ejercer un cargo público. De manera que muchas cosas quedan también en manos de la justicia. Y hoy yo escuchaba que iba a ser liberado esta persona a través del pago de una fianza, de una caución real. Sepan que hasta hace muy poquito era liberado sin ninguna caución. Por más de que parezca injusto e ingrato que esta persona sea liberada y que con la cual yo tampoco estoy de acuerdo con su liberación, la justicia está tomando nota, por lo menos en esto, ¿no? Está tomando nota de que la sociedad le está pidiendo más, le está pidiendo que actúe y que actúe con celeridad. Y no es responsabilidad de los abogados defensores. Los abogados defensores debemos defender a nuestro cliente porque todo ciudadano debe estar defendido como dice la Constitución. Pero las demoras en la justicia y la causa por la cual los expedientes por accidente de tránsito prescriben es porque los jueces son haraganes en el funcionamiento de este tipo de causas, no disponen los actos que deben disponer, no elevan a juicio y cuando llegan a juicio no hacen el juicio. Se prescriben un montón de causas los juzgados correccionales y se prescriben porque no realizan el juicio y no cumplen su trabajo. La mirada puesta en el autor de este hecho, ¿no? En el protagonista, ya sea el victimario, como querramos plantear. Y la otra mirada también en las víctimas, que es un poco lo que se intenta ahora visibilizar. ¿Cómo se repara a la víctima, que en muchos casos quedan en condiciones realmente muy precarias? Conocíamos la historia de Francisca, esta abuela que perdió a su hija en un accidente de tránsito y sus nietos están dispersos por gran parte del país ahora. ¿Cómo aparece la víctima y los derechos de las víctimas y cómo se piensa en la reparación real para las víctimas? Dejamos en suspenso esto antes de irnos a la respuesta de Rodrigo. Me gustaría, señor director, si es tan amable, poner al aire la nota que lográbamos ayer con Élida, que es Elia Figueroa, viuda de Anderson, que fue la víctima de este intendente que estaba borracho el 19 de junio, Día del Padre. Ella nos comenta esto, nos da su opinión y nos cuenta y nos transmite su dolor. Señor director, si es tan amable. El 19 de junio marcó un antes y un después de su vida, ¿no? Sí. Un antes y un después de su vida ya, porque nos avisaron eso y enloquecimos todo, porque imagínense, fue a trabajar tranquilamente él, un hombre tan, viste, él manejaba la ruta, era tan cuidadoso, era un hombre que no tomaba, que no fumaba, era un hombre recto, un hombre muy especial era él. Justo el Día del Padre. Justo el Día del Padre, el 19 de junio, salió a trabajar, se despidió de acá, viste, tranquilamente, se fue a trabajar y no volvió nunca más. ¿Cuánto hace que trabajaba en Remis? Hacía más o menos pocos tiempos, hacía más o menos 3 meses, 2 meses y algo que trabajaba de remisero. Así que bueno, poco tiempo y yo no quería nunca eso, no me gustaba nunca el tema de trabajar en la ruta, pero bueno, él era cuidadoso siempre. Pero el tema es que fue a trabajar y una persona así como este señor, como este hombre, como este tipo, ponele, porque este tipo estaba borracho. Él lo llevó por delante, lo trituró, lo dejó triturado, lo mató y nunca más lo volví a ver, esposo. Bueno, Dios dirá, yo digo que pido justicia porque
este hombre así, este tipo así no puede estar suelto, ponele, no puede seguir trabajando, no puede seguir estar suelto, o tiene que estar preso, tiene que cumplir su condena porque nos dejó a todos solos, nos dejó sin mi esposo, sin el abuelo, a los chicos, a mis hijos sin padre, todos estamos despedazados. Sigue la vida así. Imagínense, nosotros caminamos acá, lo vemos a él en todo, en una planta, en lo que ha hecho, en todas las cosas. Está él siempre. Imagínense, a mí también, ponerle yo que es mi esposo, 35 años vivimos juntos. Y de golpe así, de porrazo, y se borre. Y encima ¿cómo? Porque este señor, este tipo borracho, eso es lo que quiero aclarar, que haya justicia, que se haga justicia. Que él, por ejemplo, hizo todo eso y mañana va a estar suelto. No puede ser. Yo quisiera pedir a todos que tomen conciencia que esto no puede quedar impune, esto no puede quedarse. Tiene que haber justicia verdadera, porque hoy en día, al final, tenemos que pensar la justicia se enriquece por el dolor de una persona, porque si le largan a él, porque paga una fianza con plata, con lo que sea, él está suelto y no hay justicia. La justicia quisiera que actúe y que realmente tome conciencia que esa persona, y además un intendente, imagínese, ¿cómo puede ser? Yo creo que no puede quedar libre, tiene que pagar su condena, porque a mi esposo nadie me devuelve, él ya no está acá. Así que quisiera pedir otra vez y siempre pedir justicia, solo justicia quiero pedir, porque no puede ser que él quede libre y yo acá, sola, y mi esposo muerto, y tiene que haber justicia. Yo le pido justicia, que todos tomen conciencia que realmente que él merece estar preso. Rodrigo, contestando primero la pregunta de Alicia. Bueno, la reparación, en realidad no hay manera de reparar una pérdida humana y tampoco aquellas víctimas que sufren lesiones de por vida. Es imposible, lo único que queda es lo que hace la señora, trabajar para que esto no vuelva a suceder, trabajar para que las autoridades que deben hacer lo que todavía no están haciendo se ocupen, asegurar las vías de comunicación, asegurar las rutas, modificar los trazos, evitar de que continuemos con rutas tan peligrosas. La ruta a Iguazú es una ruta que sigue siendo de mano simple, no es autovía, y esto no se entiende en una provincia que ha gastado tantos millones en un montón de obras y no dedicó el presupuesto necesario para que estas rutas sean autovías, con tanta circulación. Eso uno no entiende, y creo que son responsables también las autoridades que no han dado prioridad a esta seguridad vial. Y por el otro lado, la demora en la justicia. Yo lo que le puedo decir a las personas que ya han sufrido un hecho así, es que presionen a la justicia. La única manera de presionar a la justicia obviamente es a través de su abogado, pero además presentándose al juez una vez a la semana, una vez al mes, ir a verlo y decirle, pido una audiencia para hablar con el juez, para preguntarle por qué no avanza mi causa. El ciudadano tiene que empezar a moverse, a no quedarse sentado, sino empezar a transitar lamentablemente los pasillos y exigir justicia. Yo, en mi familia hemos tenido ejemplos de que solo hemos logrado justicia pese a que habían abogados de la familia trabajando, pero solo se obtuvo justicia cuando la familia se plantó enfrente al juez y le dijo, queremos justicia. Y los medios ayudan mucho cubriendo este tipo de situaciones, porque los jueces le tienen terror a salir escrachados, a salir en los medios y a que se vea lo mal que trabajan. Nos consta. En general. Algunos, no todos, ¿no? Pero realmente hay una gran mayoría, lamentablemente. María Elena, ¿y qué hace esa familia que ni siquiera sabe sus derechos y menos tiene para pagar un abogado?
Sí, no, realmente en estos últimos años que me he conectado, digamos, con tantas familias, la desesperación de la misma familia primaria, digamos, de los hijos, de decirme, señora, ¿qué hago con mi mamá? Mi mamá no supera la muerte de mi hermano, ¿dónde la puedo llevar? ¿Usted qué me aconseja? Y a veces, bueno, se da en pintar esa estrella por ahí de decirles, bueno, ¿y cómo va la causa? Y a ver cómo poder ayudar, ¿no? Porque a mí me pasó que de un día para el otro no sabía dónde estaba parada y no sabía para dónde correr. Como yo siempre cuento, yo a mi hijo lo enterré un domingo y el lunes yo tuve 5 abogados en mi casa que querían que firme un papel. Y la verdad que uno está como, no tiene los pies sobre la tierra, y así como me pasó a mí en estos últimos tiempos, veo que esa es la forma en que trabajan también muchos abogados, ¿no? Que van a tocar el timbre, ni bien se enteran que puede haber un rédito ahí de... Son los cuervos, sí, esos son los cuervos. Hay que decirlo y hay que decirle a la población de que no se deje convencer ni seducir por esos cuervos. Sí. Estos son cuervos que le van a comer las entrañas. Pero lo que hace el cuervo es comer las entrañas. Se quedan con más del 50% de las indemnizaciones, si no con todo, porque se aprovechan de la gente. Firma, sí, se aprovechan de la gente que no conoce, que está muy mal anímicamente. Entonces, en ese momento de dolor no hay que firmar nada, absolutamente nada, y buscar a través de gente conocida que le ayude, a algún abogado que sea de aquellos que no son cuervos y que no se dedican específicamente a esto, porque lo que buscan no es ayudar a la persona, se venden como tales, pero lo que terminan haciendo es quedándose con gran parte de la indemnización, dejándoles en la pobreza a esa familia que esperaba esa indemnización y que con eso hubieran podido un poquito solventar las necesidades y las pérdidas que produjo la muerte, y que sin embargo después se quedan sin nada. Claro, porque después está la ayuda psicológica, ¿no? Sí, también que no todos tienen por ahí la forma del acceso, digamos. No, hay situaciones y eso muy le corresponde al Estado. Debería corresponder. Es más, mi sueño como Estrellas Amarillas es algún momento tener una asociación que pueda contener a todos en la parte psicológica y legal. No sé si una fundación o si sigo trabajando así, creo que voy a seguir exigiendo al Estado, porque cada vez más somos más familias que no sabemos qué hacer, tenemos que salir a las calles a pedir justicia, porque pareciera ser que la vida de nuestros seres queridos vale menos que otras vidas. Y este tema que decía el doctor de ir, yo intenté varias veces en ir a que me escuche, que el juez, que me escuche, que me diga cómo iba la causa. Bueno, creo que este tema de haberme empezado a moverme con Estrellas Amarillas ayudó, porque increíblemente el caso de mi hijo salió en 2 años. Así que... ¿Cómo salió ese fallo? 7 años de inhabilitación y 1 año de trabajo comunitario, cuando en realidad murieron 2 personas, ¿no? O sea, ya van 5 años, o sea, en 2 años ese chico ya puede estar manejando otra vez tranquilamente. Al mes que le había enterrado a mi hijo, ese chico estaba de vacaciones en Brasil con toda la familia y subía las fotos a las redes sociales, ¿no? Entonces yo no creo en la justicia realmente, yo no creo en la justicia. Pero bueno, siempre está esta cosa de poder de alguna forma decir, a mí también me pasó, y unirnos entre las familias y tratar de decir esto, de salir a las calles, de contar nuestra situación y empezar a exigir. Tenemos que exigir, nuestros hijos se lo merecen. No puede ser que no tengamos justicia y que tengamos que salir a pedir justicia. Y hay algo que quiero agregar a los familiares que están sufriendo estas situaciones y que además están con alguna pérdida y con un problema económico, deben pedirle a los abogados que inicien acciones autosatisfactivas que implican que el seguro, si es que lo hay, o el victimario, el conductor que causó el accidente, deba empezar a pagar una renta mensual hasta tanto se resuelva la causa civil. Esto es viable, existen fallos en la provincia y deben exigir que sus abogados consigan una reparación, por lo menos a través de una renta mensual que es viable, pero hay que exigirla y hay que plantearla debidamente. Pero eso también pasa, doctora, a veces que hasta que los pasos que lleva la justicia, lo lento que es, me he enterado al menos que muchas veces la persona que chocó y tenía el auto y tiene una casa y tiene un campo, para cuando llega al juicio ya no tiene nada a su nombre. Un ardid para justamente insolventar, porque la insolvencia fraudulenta es otro delito penal.
no solamente puede ser condenado el conductor que mató, sino también por el delito de insolvencia fraudulenta, es decir, en fraude a un acreedor, que serían los familiares de la víctima, también puede caer con esa figura. Entonces, si la justicia quiere hacer las cosas bien, existen una gran cantidad de figuras y de medios. Lo que lamentablemente sucede es que la justicia no hace las cosas bien, y hoy, teniendo una estructura que es suficiente, tampoco lo hace. Hace 10 años atrás habían solo 3 juzgados de instrucción que los jueces decían que no daban abasto. Hoy hay 7 juzgados de instrucción en la región, en esta zona, en esta primera circunscripción judicial. Sin embargo, siguen con el mismo ritmo, siguen trabajando, solamente se ocupan de las violaciones, de los homicidios. Es una falta de dolosos, respeto, doctor, cuando hay un accidente de tránsito, hasta que venga el juez, hasta que el juez se digna a ver cómo fue el accidente. Mi hijo falleció a las 6 de la mañana, me entregaron el cuerpo a las 5 de la tarde. O sea, por los temas de que el juez no venía, de que había que hacer las pericias, que se podía trasladar, no se podía trasladar. Un juez de turno al que se le está pagando el sueldo para que esté en el lugar del hecho y cumpla su rol. Lo que pasa es que lo toman a la ligera, y si uno ve las últimas designaciones de los jueces de instrucción, se va a dar cuenta, pero las últimas de los últimos 10 años, se va a dar cuenta de que desde el Consejo de la Magistratura y desde el poder político no hay interés en que la justicia penal funcione debidamente. Al revés, lo que necesitan es que la justicia penal cubra al poder político. María Elena, Rodrigo, gracias por acompañarnos. El aporte es importante. Ojalá que entre todos vayamos tomando conciencia de la necesidad de conducir con responsabilidad, no solamente en lo que a la velocidad se refiere, sino que cuando subimos al auto, al coche, al vehículo, tengamos conciencia de la necesidad de estar con todos los sentidos para que no ocurran estas cosas. Gracias por acompañarnos. Hacemos pausa, ya volvemos. ¿Podemos dejar los celulares una vez y charlar? Gracias. Tenés razón, la verdad que sí, tenés razón. Bueno, hoy en la escuela llegó Benja con tenés razón. Decía que Benja llegó con... Mira una razón más. ¿Ya está? ¿Me dejás hablar ahora? No te lo dije, pero tenés razón. Kurt Franke, Sociedad Anónima. Gran variedad en materiales de construcción y artículos de ferretería. También a su disposición la mejor calidad en motosierras Steel y sierra cinta Sandvik. Kurt Franke, Sociedad Anónima. Avenida El Libertador 2313. Teléfono 03751 480 065. Gestión Adolfo Velázquez. Los invitamos a conocer nuestro moderno sanatorio Camino. Construimos junto a la familia caminera una obra social de excelencia. Contamos con la mejor tecnología y calidez humana. En nuestro sanatorio tratamos con el mejor cuidado de igual manera a todos. Nacimos pensando en la familia camionera y hoy no solo pensamos, atendemos a todos los misioneros. Para nosotros, la igualdad social es cosa de todos los días. Gestión Adolfo Velázquez. 1.200.000 hectáreas de bosques implantados, 70.000 puestos de trabajo, más de 700 empresas activas, juntas, exhibiéndose al mismo tiempo en un solo lugar. Feria Forestal Argentina, 11ª edición, del 22 al 25 de septiembre del Parque del Conocimiento de Posadas Misiones. Porque en septiembre somos todos forestales, porque en Misiones somos... Música, películas, series. Ya lo tenés. Ya lo tienes.
todos los planes. Seguimos en el foro y anticipando el primer foro también de políticas públicas contra las violencias de género que va a tener lugar este viernes y sábado en nuestra provincia, organizado por la Legislatura Provincial, también por el Ministerio de Derechos Humanos de la provincia, y está con nosotros una de sus impulsoras, que es la diputada Miriam Duarte, diputada del país. Miriam, muchas gracias por venir. ¿De qué se trata esta propuesta, este espacio, este foro? Bueno, en realidad surge a partir de la iniciativa primaria, digamos, de promover una ley de declaración de emergencia por violencia de género en la provincia, ¿no? Nos pusimos a trabajar en el equipo de Cámara y nos encontramos en la redacción de las medidas que consideraríamos de emergencia para resolver las situaciones, con que todas esas medidas ya están contempladas en la ley. Y que la ley vigente y que no, por alguna razón, no se están cumpliendo. Entonces, bueno, fue un planteo que lo realicé en su momento al presidente de la legislatura por esta inquietud. Bueno, en esa charla, digamos, de cómo trabajar con la cuestión, surge esta posibilidad en la que se compromete el presidente de la legislatura justamente, que es la de generar un espacio en el cual todos los responsables de las distintas áreas se sienten a una mesa y se trabaje sobre lo que sea necesario para poner en marcha lo que haga falta. Entonces, a partir de ahí y de una experiencia previa de la que formé parte, que también fue el Foro de Políticas Públicas en materia audiovisual, de la que sale también la ley del audiovisual misionero, bueno, el concepto de Foro de Políticas Públicas me pareció muy importante, no solamente porque es una definición concreta de articulación de políticas públicas, sino por el nivel de participación que tiene la sociedad, las organizaciones de la comunidad que participan de esa problemática, que son las que la conocen, que se encuentran con los problemas en lo cotidiano, ¿no? ¿Y por qué es importante la declaración de emergencia en violencia de género? La verdad es que en realidad a partir desde hace muchos años, ¿no? Quizá no tanto, ponerle que 5 años, hay una insistencia muy grande de parte de muchos organismos públicos, desde los medios también, en estimular a las mujeres que viven situaciones de violencia en distintas instancias o de distintas maneras, distintos de sus roles, digamos, a que se atrevan a hacer las denuncias. Muchas veces esto hace que se terminen generando expectativas que el Estado no llega a cubrir. Primero y principal porque muchas de esas veces cuando la mujer a duras penas llega a la posibilidad de acceder a una comisaría para hacer la denuncia, no le toman la denuncia. Otras veces porque más allá de la toma de la denuncia, la acción de la justicia o las resoluciones del Poder Judicial muchas veces son muy lentas, como se hablaba hace unos minutos. Y además de eso, muchas veces esas medidas que incluso tomadas correctamente, como por ejemplo las medidas de restricción de acercamiento, de exclusión de hogar, no las cumple el agresor. Entonces, bueno, por ejemplo, alternativas como el botón de pánico ya está en una instancia en la que el agresor está nuevamente sobre la víctima, que termina muchas veces siendo víctima fatal. Entonces nos damos cuenta que evidentemente, por un lado, somos parte de una cultura que no solamente es una cultura machista, sino que es una cultura también que naturaliza la violencia como forma de comunicación. Con lo cual son muchos los aspectos que hay que abordar para poder dar realmente combate a una forma de estructura social que naturaliza y muchas veces invisibiliza y niega la violencia, ¿no? Ahora, en los últimos años, la presencia de las mujeres en las calles, denunciando y reclamando por los derechos, ha habido respuestas muy dispares, digamos. En principio, la creación de muchos organismos, muchas estructuras, pero por otro lado, las víctimas siguen deambulando sin tener respuestas. ¿Cómo se piensa esta situación? Justamente lo que nos encontramos es con que frente a muchas situaciones, por ahí las más evidentes estos últimos años fueron los 3 de junio, las marchas Ni Una Menos, pero hubieron muchas actividades que desde la sociedad visibilizaron esta problemática. De manera reactiva, el Estado fue generando espacios, organismos, instituciones
que no fueron pensadas desde justamente la construcción y el desarrollo de la política pública, sino, como digo, de manera reactiva. Entonces nos encontramos en toda esta etapa previa que venimos llevando adelante para la organización de este foro, reuniones con los distintos organismos que dependen del Poder Ejecutivo, con los que dependen del Poder Judicial, y nos encontramos que muchas veces los propios actores del Estado desconocen las herramientas de las que disponen, por lo cual es prácticamente imposible articular. Pensaba también, en continuidad de la charla que teníamos hace un rato en relación a los hechos viales, que muchas veces las víctimas se sienten, después de que el agresor o es separado, en algunos casos detenido, en situaciones también muy vulnerables desde lo económico, sin lugares para poder resguardarse con sus hijos. Esto que siempre aparece como reclamo, ¿no? Refugios, asistencia económica, psicológica. Eso lo prevé la ley, ¿no? Sí, nosotros tenemos aprobada desde el año pasado una ley que es la adhesión a la Ley Nacional de Prevención, Sanción y Erradicación de todas las formas de violencia hacia la mujer. Pero también tenemos desde hace muchos años una ley provincial, que si bien no es tan amplia en el concepto, no es de género, pero sí es una ley que sanciona la violencia intrafamiliar en sus distintas formas. Y que es muy clara y muy completa. Una gran parte de los casos de violencia que ocurren justamente en el seno familiar podrían resolverse o darse respuesta si esta ley estuviera correctamente implementada. Una de las grandes deficiencias es, por ejemplo, la falta de los refugios, la falta de creación en muchos municipios de áreas específicas. Cuando la mujer sufre una situación como esa, no sabe a quién recurrir, se encuentra con una comisaría que le dice que tiene que ir a una comisaría de la mujer a hacer la denuncia. Tenemos 75 municipios y 22 comisarías de la mujer. De hecho, de paso hay que decirlo, no necesariamente tiene que ser una comisaría de la mujer para tomar la denuncia. Si en la localidad hay una comisaría de la mujer con un equipo específico que puede dar mejor soporte, lo que debe hacer la comisaría que la recibe es acercarla, hacerle, digamos, el soporte psicológico para empezar, ¿no? Que es encontrar respuesta del otro lado y acercarla hacia aquel lugar donde le van a dar una mejor respuesta. Pero la denuncia la tienen que tomar siempre. No tenemos que olvidarnos nunca, y no debe olvidarlo la policía, que la policía es auxiliar de justicia. No puede decidir por sí misma cuándo una causa o cuándo una denuncia, en lugar de denuncia, debe ser una exposición, por ejemplo. Eso lo debe determinar el juez una vez que llega a sus manos la causa, cómo es que va a seguir. Pero la policía no puede decidir no tomar una denuncia. Ahora, esto que también decimos siempre, las organizaciones que están en los territorios acompañando a las víctimas, no puede ser la policía la única respuesta, ¿no? Porque en los últimos años han empezado a aparecer las comisarías de la mujer, la línea 137, que es de emergencia, que está muy interesante, pero también dentro de la estructura de la policía. Así es. ¿Hay otras formas de imaginar el abordaje, de plantearlo? Sí, yo creo que para esto, formas hay múltiples. Nosotras que trabajamos y que militamos en las cuestiones de género y que tenemos además responsabilidades políticas en la materia, lo venimos pensando desde hace un montón de tiempo, y muchas de esas cosas han sido escritas incluso en proyectos de distinta manera, plasmadas. Lo que necesitamos también es que los responsables políticos en las distintas esferas y en los distintos niveles también se capaciten en la perspectiva de género, porque muchas veces se minimiza la problemática, se la sigue viendo como una cuestión, bueno, de la instancia privada, que no hay que meterse en la casa y en la familia de nadie, y se sigue subestimando la gravedad de la situación. Yo creo que en la provincia de Misiones, sobre todo, venimos asistiendo en los últimos tiempos a casos muy aberrantes, ¿no? Llegamos realmente muy tarde, de una gravedad, de una hazaña, de una perversión por parte del victimario, realmente intolerable, que debería no solamente doler a toda la sociedad, sino interpelar todos los días a cada uno de los funcionarios, en sus roles políticos, en nosotros como representantes. No debería haber ese nivel de naturalización, fundamentalmente porque lo que estamos sosteniendo y proyectando en el tiempo es la violencia como forma de comunicación en la sociedad. Miriam, ¿y cómo va a funcionar el foro? Bueno, el foro está pensado inicialmente con 3 encuentros, ¿no? La estructura básica es esa. Son 3 encuentros. El primer encuentro es 29 y 30 de julio. Tenemos un segundo encuentro previsto para el 26 de septiembre y un tercer encuentro para el 25 y 26 de noviembre. La idea es que de ese foro participen
todas las organizaciones, por lo menos en una cantidad de representantes, pusimos un cupo de 300 personas porque, por un lado, por el espacio físico concreto y por otro lado, porque realmente queremos trabajar con formato de taller. Con un número mucho mayor, la verdad que sería imposible. Había muchas mujeres que estaban esperando la confirmación, gente, ¿no? Sí. Nosotros apenas hicimos la presentación, empezaron a llamar inmediatamente muchísimas personas. Lo que nosotros queremos que quede claro, digamos, que no hay ninguna intención de que nadie quede afuera, pero sí para nosotros es muy importante que se entienda que no se trata de una instancia ni de capacitación, ni de un seminario, ni de nada por el estilo, sino de una mesa de trabajo. Por eso es importante que esté presente gente con experiencia en el tema, con una mirada crítica y con una propuesta para aportar. La idea es, bueno, que van a venir disertantes de otros lugares. La idea es justamente que no tengan compromisos ni personales ni políticos con nadie y que puedan transmitir su mirada lo más libremente posible y de esta manera interactuar también con los participantes. Van a haber 3 ejes fundamentales, ¿no? Uno tiene que ver justamente con el rol de la justicia, del Poder Judicial y el marco legal que tenemos. Otro tiene que ver específicamente con la temática femicidio y el otro tiene que ver con política pública específicamente, que es la temática articulación. La idea es que todas las organizaciones puedan distribuirse en esas 3 comisiones para abordar esos temas en profundidad, que a partir de ahí se emitan ejes de trabajo que lo va a definir el propio foro, que no está preestablecido, que se puede hacer un seguimiento en septiembre y una presentación final en noviembre, que puede ser un protocolo, un manual, y si de ahí sale una ley, que salga una ley. De la misma manera que pretendemos también, que nos parece que sería como muy interesante, un objetivo ya casi de máxima, primero que los municipios que no tienen creadas las áreas las creen, que los que tienen las áreas creadas capaciten a su personal y además poder sacar de ahí por lo menos sugerencias para la reglamentación de la ley nacional, que también todavía está pendiente. Miriam, muchas gracias y seguramente vamos a estar participando porque también los medios tenemos un rol en esta cuestión, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. 29 y 30, el primer foro de políticas públicas contra las violencias en este caso. Vamos a un cortecito, en un ratito cuando volvamos vamos a hablar del paro de los docentes convocado por UTEM, el MPL y el Frente Gremial Docente. Siguiendo con la dinámica que normalmente tenemos en el foro, y en este caso hablando de la problemática de la docencia, estos 2 días que propusieron determinados sectores sindicales de la provincia, una medida de fuerza con asistencia a los lugares de trabajo. Estamos con Estela Genesini de UNAM y con el amigo Francisco Sousa, que pertenece a UTEM. ¿Cómo anduvo eso? Porque uno escucha a determinados sectores y a determinados medios y bueno, no hubo tal acatamiento. Vamos a hablar de eso primero. Bueno, primero, buenas noches, gracias por la invitación. Si uno escucha a la patronal, para el gobierno jamás hicimos paro, ¿no? Sí. Pero en realidad el nivel de adhesión en toda la provincia fue alto. Supongo que Francisco tendrá los mismos registros. Siempre se da que en el nivel medio es superior. Inclusive hay escuelas que estaban con exámenes y no han hecho la toma de los exámenes. De hecho, han tenido que reprogramar esto, ¿no? Y me parece que, bueno, esto tiene que ver con una concientización de los colegas de lo mal que estamos, ¿no? Porque si bien este año arrancamos mal e hicimos algunas medidas de fuerza al principio de año, por decisión de los colegas también, con el tiempo esto no prosperó porque los docentes de alguna manera aceptaron ese dinero en negro, ¿no? Sin tener en cuenta que la provincia no estaba cumpliendo con la paritaria nacional como corresponde, pero se fueron dando cuenta que ese dinero en el bolsillo hoy es pan para hoy y hambre para mañana, porque bueno, se pierde mucho cuando no se incorpora directamente al básico, ¿no? Me parece que eso tiene que ver con la concientización. Y por el otro lado hay un grupo de gente que está entre los 0 y 4 años que ni siquiera viene cobrando los 7.800 pesos, ¿no? Que estableció la paritaria nacional y que en la provincia, bueno, firmaron el acta acuerdo el gobierno con los sindicatos amigos. Este 7.800 pesos que la provincia comprometió a principios de año no llegó al bolsillo de los trabajadores, ¿no?
hay alrededor de 3.400 docentes en esa franja. Bueno, esto también hace que se genere la bronca, el malestar, por eso creemos que el nivel de adhesión ahora fue muy alto. Y se suma a lo que decía Estela respecto al nivel de adhesión, y tiene que ver con el famoso segundo semestre, ¿no? Que también en la provincia se habla mucho del segundo semestre. Aquí lo que vimos y lo que despertó la bronca de los docentes, porque hubo un alto acatamiento del paro, aunque la patronal desconozca, es que el gobernador salió a anunciar como un gran incremento 300 pesos del incentivo docente. Lo vemos en una situación, la verdad que bastante grave, porque se ha incrementado los montos del salario en negro. Hoy el maestro que recién se inicia tiene en la composición de su salario un 40% de salario en negro que proviene de Nación, porque tenemos que decirle a toda la sociedad que Misiones es una de las 7 provincias que no llega a pagarle el mínimo nacional, es decir, el salario que se establece en Nación, la provincia no llega a pagar, e ingresa en el famoso artículo 9 de la Ley de Financiamiento Educativo, en donde percibe el famoso artículo 9. Hubo un incremento ahora de 300 pesos. Fíjense, 300 pesos significa tan solo 5% del salario del maestro de grado. En un contexto donde hay una inflación acumulada del 30%, la verdad que es escandalosa la pérdida del poder adquisitivo, no solamente de los trabajadores del sector docente, sino de todos los trabajadores. Y esto es lo que despertó, por supuesto, del ámbito público, digamos. Del ámbito estatal, por supuesto. Perdón. Y en este sentido es donde también desde la Central de Trabajadores Autónomos es que estamos impulsando un paro para el 18 de agosto, donde vamos a confluir los sectores, los sindicatos de base de la CTA, pero también otros sectores populares justamente por esto. Claro, en el sector docente, Pepe, como siempre hablamos, son muchas las cuestiones, no solamente lo salarial. Hoy, por supuesto, que la prioridad es lo salarial. Por eso nosotros, en este marco de las 48 horas de paro, hoy tuvimos la segunda parte de nuestra asamblea y bueno, la gente, los compañeros delegados de toda la provincia decidieron continuar y recrudecer la medida. Por lo tanto, nosotros estamos convocando a un paro por 48 horas más para la semana que viene, para el miércoles 3 y el jueves 4, sin asistencia a los lugares de trabajo, y en el transcurso de estos días hasta el martes se van a hacer asambleas en las escuelas. Francisco, ¿qué número tenés vos con respecto al paro? Estamos hablando de alrededor de un 60% de adhesión, habíamos dicho. Lo que pasa es que hay escuelas en donde, por ejemplo, tenemos registro de escuelas de 90% de adhesión, 80%, 70%, y en otra escuela donde hay 30 hasta 10%, pero ahí influye algo que nosotros denunciamos como una práctica desleal y antisindical por parte del Consejo, que es la persecución. En primer lugar, el Consejo desconoce a las entidades sindicales con inscripción gremial y solamente reconoce a las que tienen personería gremial. En este sentido, es una práctica absolutamente antisindical e inconstitucional, porque el artículo 14 bis dice que para el ejercicio de la actividad sindical el único requisito es la inscripción gremial. Entonces, ya estamos haciendo presentaciones y también los supervisores, hemos tenido denuncias de docentes y los supervisores, tanto en el día de ayer como en el día de hoy, se presentaron a las escuelas a tomar fotografías, a tomar fotocopia de los libros de asistencia para, creemos, perseguir a los docentes. Se suma a esto el descuento por huelga de los días de paro del mes anterior. Pero ¿por qué? Yo traje algunos números también con respecto al salario docente, porque ¿por qué nosotros vemos como que la situación salarial se va agravando cada vez más? Porque el gobierno no tiene como política desprenderse de lo que significa el artículo 9. Entonces, mientras el gobierno no tome como decisión política pagar un salario por encima del piso nacional, cada vez más va a ir dependiendo. Expliquemos qué es el artículo 9, por ahí la gente no lo sabe. El artículo 9 es de la Ley de Financiamiento Educativo. ¿Qué dice ese artículo? Que dice que las provincias y aquellos docentes que no llegan al mínimo establecido por Nación, que es 7.800 pesos de marzo a julio, y ahora de julio a diciembre 8.500 pesos, el Estado Nacional, a través del artículo 9, envía una compensación salarial, ¿sí?, para que los docentes puedan llegar a ese mínimo. Misiones no llega al mínimo. Ahora, ¿qué pasa? Si la provincia paga por encima de ese piso, pierde ese dinero que proviene de Nación, que hasta el año pasado eran 50 millones de pesos mensuales. Y no nos permite a los sindicatos discutir por encima del mínimo nacional y siempre estamos entrampados en esta discusión. ¿Qué es lo perjudicial de que el Estado provincial
dependa exclusivamente de estos fondos. Uno es el achatamiento de la pirámide salarial. Que se da ahora. De 0 a 4 años los docentes cobran lo mismo, ¿sí? 8.500 pesos van a cobrar en julio. Y la diferencia entre que el docente que recién se inicia con el que mayor antigüedad tiene es de 51%. El año pasado era de 78%. Y el estatuto establece el 90%, ¿no? Exactamente. Prácticamente esas son las diferencias. Y esas discusiones no se dan en los ámbitos donde se deben dar. No, Pepe, nosotros como UNAM, y como dice Francisco, con inscripción gremial, debiéramos estar en una mesa seria, te paritaria. Muchas veces que te invitaron, pero que vos no fuiste más, o que la vez que fuiste te retiraste. No, nunca nos retiramos. La vez que nos echaron por escrito y después nos volvieron a llamar y después nunca más nos convocaron. De hecho, de aquel incidente nunca más. No, de hecho, en cada una de las notas que nosotros presentamos, justamente exigimos la convocatoria a la mesa. De hecho, este año nos dijeron en una primera reunión que tuvimos tanto con la ministra como el presidente del Consejo de que la UNAM iba a ser incorporada a la mesa de diálogo, pero bueno, nunca nos llamaron. En realidad no debe ser una mesa de diálogo, debe ser una mesa para tratar a salario, digamos, ¿no? Una mesa paritaria. Los diálogos se pueden dar en otro ámbito. En otro ámbito. Pero independientemente de que nos convocan, porque tanto a Estela Genesina a través de UNAM como a nosotros de UTEM, que ya tuvimos 4 audiencias con el presidente, nos llama la atención que el tema y la discusión salarial no sea una política central del actual gobierno educativo. Y cuando uno va a reclamar salario, lo que hacen es ponernos a nosotros y a todos los docentes, por supuesto, como rehenes de una supuesta pelea entre el gobierno provincial y el gobierno nacional por la asignación de fondos, cuando la patronal no puede eludir que el artículo 43 de la Constitución Provincial dice que la administración de la educación la hace el Consejo General de Educación. Por lo tanto, los docentes no podemos ser rehenes de una supuesta pelea a través de los fondos que provienen de Nación y otra parte de la provincia. La provincia se debe hacer cargo de la totalidad del pago de los haberes de los trabajadores. Y acá se da una casualidad más, que cuando Pasalacqua fue ministro de Educación de la provincia, fue la época en que nosotros más salario en negro tuvimos, ¿no? Y ahora, al volver como gobernador de la provincia de Misiones, qué casualidad, a nosotros se nos incrementa de nuevo el salario en negro y se nos achata la pirámide salarial. Quiero incorporar en la mesa y en el programa, mejor dicho, algunas palabras que hemos logrado, alguna charla que hemos tenido esta tarde con Alberto Piguín, que es en realidad es afiliado a MPL, él nos aclaraba eso, pero siempre es un nombre interesante para dialogar. Esto es lo que hablábamos en su casa esta tarde en Capioí con Adalberto Piguín. Adalberto Piguín, ¿cómo continúa o cómo está la situación después de este receso invernal? Bueno, un conflictivo comienzo nuevamente, casi que sin salir de lo que es lo común de lo que nos han ocurrido los últimos años. Ha cambiado el gobierno provincial, pero digamos que continúa nacional también y los municipales en su gran mayoría, pero continuamos con los conflictos que caracterizan a los comienzos de clase. Y bueno, en el caso del MPL estamos con una situación donde no se ha avanzado nada desde principio de año, donde hubo un par de reuniones o invitaciones protocolares, pero cuando se tenía que haber empezado a trabajar una agenda o tendría que haberse trabajado con respecto a cuál era una propuesta salarial, no hubo ninguna participación más, o sea, no se invitó al MPL. Yo ayer justamente teníamos una reunión y preguntaba si es que había llegado, aunque sea informalmente, alguna invitación, y bueno, el MPL nunca fue convocado a ninguna reunión para tratar los problemas que algunos son de vieja data y otros son los que tienen que discutirse en este año. Esta invitación que hace referencia que tendría que venir por parte del Ministerio de Educación, por parte del Consejo General de Educación. Claro, nuestro patrón es el Consejo General de Educación, pero hay algunos puntos que también tienen que ver con el Ministerio. Y bueno, y no se han dado las reuniones con ninguno de los dos ámbitos. Se dice que en este momento el Consejo General de Educación prácticamente está manejado por la Secretaria General de UDPM. Bueno, a ver, nosotros tenemos un ministro de Educación, una ministra de Educación y un presidente del Consejo que vienen del sindicato UDPM, es más, es
fácil conocerlos, que los hemos visto participando en varios. Entonces es casi entendible del porqué. Es entendible, o suponemos, aunque bueno, somos gente profesional, somos adultos, y cada uno debería poner en la situación en la que se encuentra en este momento. Lamentablemente en política no ocurre eso. En política y sí, pero ya hemos terminado la temporada política, estamos en una temporada donde ya las campañas han terminado y deberíamos estar trabajando por la gente, el bien común, y eso no se ha podido avanzar, por lo menos hasta este momento. Lo que se pide es comenzar un diálogo. El caso del MPL, o sea, el gobierno ha cerrado acuerdo salarial para este año, pero ha cerrado consigo mismo, porque ha cerrado con UDPM, y incluso los sindicatos que integran la intersindical han puesto algún reparo, pero bueno, están coaccionados, integran ya de vieja data ese frente de los 5 sindicatos que forman la intersindical, y han avalado este nuevo comienzo, este nuevo año. Ahora, en los números, nosotros salarialmente este año no hemos llegado ni a un 20% de aumento en cuanto a la salarial, pero a su vez también se presentan otras problemáticas que por ahí no traslucen. Muchas veces nosotros nos quedamos discutiendo sobre lo salarial, pero no salen los otros problemas que son a veces hasta más serios que lo salarial, que son los docentes que no cobran, que tienen que esperar 6 meses, 7 meses, que como tienen suplencia de 2 o 3 meses, no completan un salario, por lo tanto cobran solamente lo que se paga en blanco y no cobran ese otro monto que mucha gente no lo reconoce, que son el artículo 9, el incentivo, no llegan a cobrarlo, o sea que esos docentes están cobrando 5.400, 5.600 pesos de bolsillo, y a 6 o 7 o 8 meses atrasado, a veces después de las vacaciones, como pasó este año, la gente que tenía deudas de octubre, noviembre del año pasado, lo terminaron cobrando cuando íbamos a empezar este año, con la devaluación que hubo, con los aumentos que se sufre día a día en los supermercados, eso impacta en el bolsillo de la gente. Pero también están las necesidades de los chicos, del personal de servicio, de los edificios escolares. Yo ayer escuchaba declaraciones de la ministra y decía, bueno, hemos comenzado un año normalmente. Me parece que falta de alguna manera ver las necesidades que hay en las escuelas. Cualquiera que visite una escuela se va a encontrar con que los patios no están en condiciones ni saludables ni de seguridad para que los hijos nuestros estén también en ese lugar. Entonces, y esos son problemas que también tenemos que tratarlos. La obra social, que funciona muy bien en Posadas, que en ciertos ámbitos y en ciertos lugares, pero que hay pueblos del interior que no tenemos obra social, y eso es un costo en nuestro bolsillo también, al de los docentes, al de los empleados municipales, a los de los demás afiliados al sindicato, a la obra social. Entonces también son problemáticas que tenemos que tratarlas. La de los jubilados, me voy a acordar porque si no ya me retan a veces los jubilados, que si bien está unida a nuestra pelea salarial, hay una vieja deuda, un viejo reclamo de los jubilados provinciales que también hay que atenderlo y que también hay que discutirlo. En algún momento nosotros también nos vamos a estar jubilando y también vamos a estar en esa situación y sin resolver. Entonces son muchos problemas que hay que atenderlo, y que no sirve por ahí un maquillaje, sino que hay que empezar a crear una agenda. Tampoco somos conscientes que no se va a solucionar acá a fin de año, pero hay que crear una agenda para poder empezar a solucionar esos problemas, empezar a atenderlo de alguna manera. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Cada vez que se hablan de los edificios, yo me quiero acordar de nuestra querida Escuela de Frontera 607, tiene casi la cantidad de años que tiene Monte Carlo, y algún día me van a escuchar, seguramente. Se cae en pedacitos. Es una escuela de jornada extendida, una escuela por la que pasaron muchos, y muy querida por Monte Carlo.
está hecho un desastre. El año pasado hasta algún recurso que lograban con una huerta que había en el fondo, destruyeron la huerta porque teóricamente comenzaba la obra. Hoy están sin huerta y sin obra. Me acuerdo siempre de eso para cada vez que se habla de los edificios, de acordarme de esto. Chicos, en 2 minutitos redondeamos qué es lo que tenemos para decir de cara al futuro, digamos, como agenda, como decía Piguín. De cara al futuro se vienen, en la cuestión salarial, en la que me voy a ocupar yo, se vienen 2 cuestiones fundamentales. Una que tiene que ver con exigir y dar la pelea contra o al gobierno provincial para que termine esta política salarial subvencionada por el Estado Nacional que no nos permite discutir salario por encima del piso. Y la otra cuestión que por lo menos desde UTEM queremos discutir es la cuestión de la grilla salarial. Porque cuando hablamos de educación, a cualquiera se le viene a la mente el maestro de grado, la maestra de grado, ¿no? Ahora, tenemos que saber que la maestra de grado es la que más trabaja y la que menos gana. Y debemos sentarnos y discutir y resignificar el rol del maestro de grado como pilar fundamental del proceso educativo. Es fundamental que el salario del maestro de grado esté bien remunerado, porque siempre cuando hablamos de bajos salarios nos estamos refiriendo a ese maestro de grado que es el que más trabaja, que es el actor fundamental del proceso educativo y que en esta provincia es el que menos gana. El cargo de maestro de grado equivale a 15 horas cátedras en el nivel medio, ¿no? Eso también hay que hacer la relación. O sea, yo coincido en que hay que trabajar la grilla y hay que nivelar hacia arriba, ¿no? Y por otro lado, Pepe, nosotros el día jueves estamos marchando hacia la legislatura porque hemos presentado un proyecto de tratar de recuperar el 82% móvil con 25 años de servicio sin límite de edad, y marchamos por lo salarial que expresaba claramente Francisco, marchamos también por este nuevo proyecto que presenta Rovira de la tecnología, la educación digital, donde bueno, hay escuelas, como bien mencionabas, en Monte Carlo se caen a pedacitos, entonces ¿de qué estamos hablando, no? Y hay mucho para decir sobre este proyecto, me parece que no tenemos tiempo, a lo mejor en otra oportunidad podemos aclarar de qué se trata eso y nos preocupa mucho. Y bueno, lo salarial que hoy nos atraviesa, pero coincidimos también con lo que dice el compañero, son muchas las cuestiones que están mal en el sistema educativo, que nosotros venimos reclamando desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con la corrupción, que tiene que ver con el no respeto del estatuto del docente, que tiene que ver el no respeto y se siguen nombrando a personas que están miércoles 3 y jueves 4 sin asistencia a los lugares de trabajo. Hasta el miércoles estamos haciendo asambleas en las escuelas y el jueves marchamos a partir de las 16 horas, nos concentramos en la Plaza 9 de Julio para marchar a la legislatura. Francisco. Sí, y sumado a esto y todos los innumerables reclamos que tenemos para hacerle al gobierno, este es un año fundamental porque es un año electoral en el gobierno educativo, donde se eligen autoridades integrantes del Consejo General de Educación y de la Junta de Clasificación y Disciplina, y es fundamental que los trabajadores allí tengan representantes fieles a los intereses de los trabajadores y no de la patronal. Y con respecto a la medida de fuerza, otra vez reforzar que el 18 de agosto la CTA, junto a sus organizaciones de base y a otros sectores populares, estamos convocando un paro provincial para ese día. Son 2 sindicalistas que saben aprovechar el tiempo. Gracias por venir. Gracias. Vamos a otra parte del estudio con Sergio López y el concejal Nielsen. Concejal, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué opinión tiene sobre esta discusión que se da recién en el foro? Bueno, es complejo el sistema, la problemática de la educación en Argentina. Todo el mundo sabe que viene en decadencia desde hace muchísimo tiempo, y uno de los pilares y los problemas claves que tiene la educación es justamente el respeto hacia los maestros por parte de la gente, por parte de la sociedad, pero también hay una falta de respeto y de reconocimiento de parte de las autoridades del gobierno que no le reconocen la tarea diaria que llevan adelante para tener una mejor sociedad en el día de mañana. Me parece que los reclamos son legítimos y espero que en algún momento el gobernador
tome cartas en el asunto y se dé cuenta de que los salarios no alcanzan. En el aspecto docente siempre estuvieron por debajo de muchos promedios de salarios que se dan en Capital Federal o en otras provincias, eso es así. Lo que discutíamos también en el foro en el primer bloque, ¿qué opinión, qué reflexión tiene sobre el problema de la justicia, esa forma de hacer justicia de nuestra institución judicial y esa percepción también que tiene por ahí la ciudadanía de que no se hace justicia, el tema de los accidentes de tránsito, Posadas también tiene el alcohol cero, ¿se está cumpliendo con eso? Sí, el alcohol cero es una ordenanza que está en vigencia. Yo fui el único concejal que no acompañó la medida o esta iniciativa. Tengo mis razones, todo el mundo es de público de conocimiento con respecto a la justicia y tenemos que reconocer de que somos una provincia que ha sido manejada y sigue siendo manejada por el poder político y que acomoda a los jueces, que por lo general son todos parientes y amigos o allegados al poder político. Esto es así. Entonces no hay una carrera donde se valore las capacidades, la inteligencia, la experiencia, el profesionalismo, la ética, los principios generales, digamos, que puede llegar a tener un profesional, una persona para cubrir el cargo de jueces. A mí me parece que nos falta crecer mucho todavía en la provincia en este sentido. Uno de los puntos que consideraba el alcohol cero de la ordenanza son las campañas de concientización, carteles de concientización. ¿Esto se está cumpliendo? Mira, los únicos carteles de concientización a partir del alcohol cero los puso el Consejo Deliberante, habiendo sancionado un día jueves la ordenanza de tolerancia cero a pedido públicamente del intendente Lozada. De ahí en más le dimos la herramienta que él pidió y lo único que se ve son algunos controles que se ven que se están haciendo, limitados en cantidad y calidad me parece, pero bueno, se están haciendo. Ahora, el trabajo fino y de mediano y largo plazo, el trabajo importante, no veo que se esté haciendo nada prácticamente, porque en la Costanera ponen un fin de semana 4 chicas con una remera que dice no tomes y si vas a manejar, o si manejas no tomes, ese tipo de cosas, es igual a la nada. Tiene que haber una política que trabaje hondamente en la sociedad y más sobre la franja de edades donde tenemos problemas, que va de los 18 a los 25 a 30 años. Esa es la franja que debe ser educada para que tomen conciencia y debe ser controlada, porque son los que provocan los accidentes. Muchas veces, casos fatales, han perdido vidas muchísimas personas. Nosotros Misiones goza, lamentablemente, de estar en el top 10 del ranking de muertos en accidente de tránsito a nivel nacional, y estamos muy por encima de provincias con 5 millones, 7 millones de habitantes, como en el caso de Santa Fe, Córdoba, y bueno, estamos arriba de ellos. O sea que acá tenemos un problema serio de accidentología vial, y no veo de que se tomen las medidas que sean necesarias. No se vuelcan los recursos, no hay gente, no hay capacitaciones, no hay publicidad. No veo que haya una gran preocupación por parte del gobierno provincial, y tampoco, más allá de la iniciativa del alcohol cero, tampoco veo mucho movimiento en la concientización de parte de la Intendencia de Posadas. El jueves vuelve del receso de invierno el Consejo Deliberante. ¿Cómo es este retorno desde su punto de vista y cómo se posiciona usted políticamente en este momento? No, bueno, el retorno es normal. Tuvimos las primeras reuniones que arrancaron el día de ayer. Vamos a ver con qué nos encontramos en el plan de labor que se entrega los días miércoles. Ahí leemos los concejales el plan de labor. Y nos enteramos de todos los proyectos y los dictámenes que se van a sancionar al día siguiente en la sesión del jueves. En cuanto al posicionamiento, bueno, ya todo el mundo está sabiendo, se va enterando de a poco que hay una iniciativa de mi grupo de trabajo político, que conservo prácticamente como base la misma gente con la cual vengo trabajando desde el año 2007 hasta el día de ahora, y hemos arrancado una difícil tarea, pero con mucho gusto, con muchas ganas. Nos gusta lo que hacemos y estamos
terminando de armar una nueva fuerza política a nivel provincial que se llama Movimiento Positivo. Hemos cumplido prácticamente con todos los requisitos que exige el Tribunal Electoral y estamos a la espera del reconocimiento por parte del Tribunal Electoral como que somos una nueva fuerza política a nivel provincial. Movimiento Positivo, en su concepto, ¿qué aporte le pretende dar, qué impronta pretende traer el Movimiento Positivo para toda la provincia? Sí, a ver, nosotros tratamos de, aunque sea difícil transmitir esto a la sociedad, tenemos que ir marcando la pauta para que la gente entienda de que no somos ni radicales ni peronistas. Argentina históricamente ha sido bipartidista, después se abrió un poquito más la jugada en los últimos tiempos, pero prácticamente ha sido bipartidista, o terminan siendo algunos otros partidos, nacen de la raíz del peronismo o del radicalismo. Nosotros somos una nueva fuerza política, no tenemos base radical, no tenemos base peronista y queremos incursionar en la política con aire fresco, con nuevo oxígeno, con nueva gente, con nuevas ideas, con nuevos proyectos y sobre todo sin los vicios de la vieja política, ¿no? Creo que vamos a transitar en esta idea de instalar en la sociedad misionera, porque en Posadas ya más o menos nos conocen, pero en el interior estamos dando los primeros pasos y la idea es darnos a entender de que hay una nueva fuerza política que quiere ser alternativa en las próximas elecciones legislativas y empezar a darnos a conocer, pero sin tener nada que ver con el tradicional radicalismo o el tradicional justicialismo. Suerte con eso y suerte también en el retorno a partir del jueves. Muchas gracias y seguiremos en contacto en el futuro. Muy amable, muchas gracias a usted. Tenemos una pausa y seguimos a la vuelta el último bloque del foro de hoy. Casi al final de nuestro programa, nos queda pocos minutos, por eso poco tiempo de análisis de todos los temas, porque en realidad lo que vamos a tratar ahora es un tema difícil, un tema duro, un tema que ocurrió en Puerto Rico el pasado día domingo, que nos va a comentar Sergio. Cómo no, el domingo a la noche aparece muerta una mujer de 63 años en su casa sobre la calle Río Negro, que está a 1,5 cuadras de la avenida San Martín, que es la avenida principal de Puerto Rico, la calle que linda con la parte de atrás de emergencias del Hospital de Arias, Ricardo Gutiérrez. Ella tenía un kiosco, una mujer humilde, trabajadora, y en su kiosco la encuentran muerta de un disparo en la cabeza, aparentemente de un disparo, el domingo en la noche, aproximadamente a las 9 de la noche. En pocas horas la justicia se mueve, investiga y dieron con que eran 2 disparos. En principio se creía que el disparo venía de la parte de afuera del kiosco, como alguien de afuera de la casa, afuera de la vivienda, le pegó un tiro. Después, con la autopsia se llega a que eran 2 disparos y que se dieron desde adentro de la vivienda. Por lo que en el transcurso del día de ayer, al principio había varias teorías, ¿no?, varias líneas de investigación, pero sobre el mediodía o ya sobre el principio de la tarde, cuando aparecieron las primeras pruebas científicas, dieron con una mujer familiar, en este caso lo que vos decías al principio del programa es cierto, es su propia hija, y con un masculino también, era pareja en este momento de esta chica, que en principio se encontraba prófugo, pero luego dieron con él en la localidad de Caraguatay y están los 2 detenidos en este momento. Esta mañana hablábamos con el juez Lunge, Osvaldo Lunge. Osvaldo Lunge, y queremos poner al aire parte de esta charla cortita, fue más extensa en realidad, pero hemos extraído 2 preguntas, 2 partes importantes de la charla que manteníamos con el juez Lunge esta mañana en Radio El Pueblo. Lo escuchamos. En realidad esto se basó mucho en el trabajo de prueba científica, ¿no? Porque no hay en estos casos muy difícil tener testigos directos del hecho, por lo tanto hemos trabajado con la policía científica en el lugar desde esa misma noche y durante la mañana de ayer. También se hizo la autopsia en el cuerpo de esta persona y logramos determinar la distancia de disparo, desde qué lugar se disparó. En principio habíamos creído que fuera afuera y
técnicos periciales nos dimos cuenta que fue desde adentro, que no fue un disparo, que fueron 2 disparos, y así, ¿no es cierto?, la prueba de parafina, que da positivo también en esta persona. Hay móviles, le puedo decir que hay móviles económicos incluso, con eso creo que es posible alcanzar, que le alcance, ¿no? Amén de un móvil económico, hay otros que tienen que ver con una mala relación que había con la señora, con la víctima y su hija, por el modo de vida que tenía, no estaban de acuerdo que tenía ella, ¿no? A esto hay que agregar que la madre, la víctima, estaba criando las 3 hijas de esta mujer. Así que bueno, una noticia, otra de las tantas noticias que hay en esta provincia que conmueven tremendamente, ¿no? De violencia extrema contra las mujeres. Violencia extrema contra las mujeres. Bueno, y en este caso entre mujeres. También, sí. Sí, porque es una abuela que tenía la custodia de sus 3 nietas menores de edad. Hija de esta hija. Hija de... ¿Y no se sabe por qué tenía la tenencia ella? Bueno, ahí radican las principales diferencias. Eso es lo que explicaba el juez, que no tenía tantas ganas de explicar por cuestiones familiares. Y Lunge nos decía, no, son cuestiones familiares, algunos móviles económicos, otras diferencias que ya tenían desde hace mucho tiempo, principalmente por los distintos pensamientos sobre la crianza de las 3 criaturas, que ahora se quedaron. Su abuela, que tenía la custodia de las 3, muere, y su madre, presa. Y quedaron en manos de un familiar cercano, según nos decía Lunge. Pero también aclarar, ya como última parte, de que la justicia tiene jueces interesantes, y el juez Lunge es un juez interesante. Yo le venimos siguiendo, un tipo que siempre, nunca tiene problema en salir al aire y hablar con uno, con los medios, por lo menos con los medios de aquella zona. Un juez que actúa con rapidez. El mismo domingo a la noche, estos 3 niños ya estaban con otro familiar, cercanísimo. No sé si es un hermano o algo, pero cercano, que toma los recaudos correspondientes. Porque lo primero que uno piensa es que ahora estos chicos andan a la buena de Dios. Y va a ser un trabajo seguramente de Defensoría del Niño, va a ser un trabajo del juzgado de familia, de menores, pero rápidamente se está buscando una solución a la otra gran víctima o las otras gran víctimas. Ojalá se garantice que queden en el núcleo familiar. Exacto. Porque la institucionalización siempre es también una forma de revictimizar. Sí, pero también, como decía Basía Lupi, depende de los jueces también mucho. Si hay jueces probos, si hay jueces que quieren hacer bien las cosas, se hacen bien las cosas. ¿Nos vamos, chicos? Vamos. Un programa extenso, dinámico, y que pretende ser algo similar el próximo día martes. Martes, si Dios quiere. Muchas gracias. Acuérdense que estamos acá, en el foro, los días martes, de 21 a 22:30. Quiere decir que entonces, hasta el martes próximo.